Vamos a analizar un ejercicio sobre sistemas en equilibrio reaccionante. Vamos a plantear un sistema donde se tienen reacciones competitivas de una descomposición de butano y cómo podemos calcular el grado de avance de cada reacción en términos de la constante de equilibrio de cada una de las reacciones. Vamos a plantear este ejercicio. En una reacción química de cracking, craqueo o un rompimiento de cadena, esto se lleva a cabo en moléculas orgánicas, reacciona cierta cantidad de gas N-butano a una temperatura de 750 grados Kelvin a una presión de 1.2 bares. De esta reacción se menciona que se producen olefinas de acuerdo a dos reacciones competitivas. Estas dos reacciones, como pueden ver, involucran la descomposición del mismo compuesto. El butano se puede descomponer en etileno y en etano a esa temperatura, o también se puede descomponer en propileno y metano. Noten que ya están balanceadas, 2 átomos de carbono, 10 de hidrógeno, acá también 4 átomos de carbono, 10 de hidrógeno. Entonces cada una de estas reacciones llega al equilibrio a esa temperatura. Suponiendo que llegan al equilibrio estas reacciones, se pide calcular la composición del producto. Se nos dan los datos de las constantes de equilibrio a esta temperatura, calculados de acuerdo al procedimiento que hemos descrito previamente. Recuerden que se debe calcular el cambio de energía libre de Gibbs a esa temperatura. Sería el cambio de energía libre de Gibbs estándar a 750 Kelvin. Esa relación de la energía libre de Gibbs a 750 Kelvin para esta reacción se relaciona directamente con el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, cada reacción tiene un cambio de energía libre de Gibbs, que ya vimos cómo se calcula. Además de que cada reacción alcanza un punto de equilibrio independiente. Estas dos reacciones se asume que van a ser independientes. Entonces, tenemos que el valor de la constante de equilibrio para la primera reacción, 3.856, para la segunda reacción es 268.4. Son muy diferentes, realmente no tienen relación una con otra. Lo que nos pueden predecir es qué cantidad de productos se tienen con respecto a la cantidad de reactivos. Entonces vamos a analizar estas primeras reacciones. De acuerdo a estos datos, supongamos que alimentamos a un reactor una cantidad conocida de butano. Como no se nos dice, voy a suponer que vamos a tener un mol inicial. Entonces esta cantidad inicial es un mol. Esta reacción se lleva a cabo a una presión de 1.2 bares de acuerdo a los datos y una temperatura de 750 grados Kelvin. Entonces, suponiendo que el número de moles iniciales de butano es un mol, hay que calcular las fracciones molares. Realmente se nos pide la composición del producto, por lo que no importa la cantidad de moles que nosotros supongamos, la proporción va a ser la misma. Entonces tengo un mol. De acuerdo a esto, vamos a nombrar la reacción 1, la reacción 2, en este orden, y cada una de estas reacciones tiene una constante de equilibrio. Entonces noten que la cantidad de moles iniciales de butano, que yo lo podría escribir, moles iniciales de este compuesto es un mol. Ese mismo mol, una fracción, reacciona en la segunda reacción. Entonces, de los demás voy a suponer que no existe cantidades iniciales. Además,
El coeficiente estequiométrico de cada una de estas reacciones está definido. Para reactivos es negativo. Aquí sería -1, aquí hay un 1. 1 positivo para productos. Entonces es -1, +1 y +1. Cada constante de equilibrio, que le vamos a llamar KJ, tiene un valor definido. Para esta reacción tenemos K1 y le vamos a llamar K2. 3.856 y 268.4. Entonces tenemos ya estos dos datos definidos. De acuerdo a esto, lo que habrá que hacer es establecer la relación de las constantes de equilibrio en términos de fracciones molares. Además, establecer las fracciones molares en términos del grado de avance de la reacción. Lo primero que vamos a hacer para esta reacción es establecer cómo podemos encontrar el grado de avance de estas dos reacciones. Recuerden que para un sistema multireacción, nosotros vamos a definir algunas variables. Vamos a definir lo que llamamos el coeficiente estequiométrico global, que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de cada componente en cada reacción. Vamos a definir también el número de moles totales en cualquier tiempo. Ya lo habíamos visto, se puede calcular como la sumatoria del número de moles iniciales, esto es N0, más la sumatoria del coeficiente estequiométrico global por el grado de avance de cada reacción. Cada reacción que estamos analizando acá tiene un grado de avance definido. Aquí le voy a llamar que tiene un grado de avance 1 más bien. Y a la segunda reacción le voy a denotar que tiene un grado de avance epsilon 2. Entonces esta tiene un grado de avance epsilon 2. Esta tiene un grado de avance epsilon 1. Esta tiene una constante de equilibrio K1 y constante de equilibrio K2. Vamos a ponerlo así. Ok. El número de moles N0 es la sumatoria de los moles iniciales de cada componente. Entonces, de acuerdo a esta notación, la fracción molar de cada uno de los componentes en el equilibrio, denotada YI, se va a calcular con esta relación. El número de moles de ese componente iniciales más la sumatoria del coeficiente estequiométrico IJ, es decir, del componente I en la reacción J, y este es el grado de avance de la reacción J. De manera similar, el número de moles totales sería N0 más la sumatoria sobre J del coeficiente estequiométrico global de la reacción J. Aquí no está definido, pero debe ser. El coeficiente estequiométrico global de la reacción J es la sumatoria sobre I del coeficiente estequiométrico de cada componente en la reacción J. Podría parecer la notación compleja, pero no es más que la suma de todos los coeficientes. Por ejemplo, aquí, si yo sumo estos coeficientes, estos tres, me daría el coeficiente estequiométrico J de esta reacción, que es el coeficiente estequiométrico de la reacción 1. Sería 1 más 1 menos 1. Es más 1. Acá igual. El coeficiente estequiométrico J de esta reacción es el coeficiente estequiométrico 2. 1 más 1 menos 1 me da más 1. De acuerdo a esto, vamos a calcular para este par de reacciones las fracciones molares en el equilibrio. Ok. Inicialmente, aquí yo construí esta tabla. Tenemos cada columna, son los componentes que participan en la reacción.
La primera fila es el número de moles iniciales de ese componente, la segunda fila va a ser la fracción mol de ese componente. Entonces, como asumimos que solo ingresa butano, el número de moles es 1, yo coloco aquí un 1, todos los demás, 0. No existen moles iniciales de los demás componentes. Voy a necesitar N0, que es la sumatoria de todos los moles iniciales. 1 más 0 me da 1. Eso vale N0. Cada una de las reacciones, como habíamos visto, va a tener un coeficiente estequiométrico J global, que es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos. Como vimos anteriormente, productos es positivo, reactivos es negativo. 1 más 1 menos 1 nos había dado más 1, este también nos había dado más 1. Vamos ahora a sustituir aquí. Entonces, la fracción molar de metano en cualquier momento de la reacción se va a calcular de la siguiente manera. Número de moles de butano es 1. Posteriormente es la sumatoria del coeficiente estequiométrico de ese componente en la reacción 1 por el grado de avance de esa reacción, 1, más el coeficiente estequiométrico de ese componente en la reacción 2 por el grado de avance de la reacción 2. Entonces es menos 1 porque se consume. Sería de la siguiente manera. 1 menos epsilon 1, grado de avance 1 por el coeficiente estequiométrico de este componente en la primera reacción, menos epsilon 2 en la segunda reacción, entre el denominador, que va a ser N0, es 1, más la sumatoria de el coeficiente estequiométrico global por el grado de avance de esa reacción, cada uno de la reacción J. Sería coeficiente 1, grado de avance 1, más coeficiente 2, grado de avance 2. Ambos son más 1. Entonces sería grado de avance de la reacción 1 más grado de avance de la reacción 2. Este denominador es el número de moles totales, por lo que va a ser igual para todos los componentes. Vamos a pasar ahora. Aquí debe ser C2H4. Vamos a corregir este pequeño detalle de la tabla. C2H4. Bueno, entonces tengo fracción molar de C2H4 de etileno. Va a ser igual. Número de moles de etileno iniciales es 0. Más el coeficiente estequiométrico de ese componente por el grado de avance en la reacción en la que participa. Participa en la primera reacción. Entonces sería simplemente grado de avance 1. Eso entre el mismo denominador. Otra vez, ahora para el siguiente componente, C2H6, es etano. Vamos a ponerlo como subíndice. El denominador se va a mantener constante. Entonces aquí la fracción molar de este componente, C2H6, debe ser igual al coeficiente estequiométrico, 1. Este solo participa en la primera reacción por su coeficiente, por su grado de avance, perdón. Entonces igual es epsilon 1 entre el mismo denominador. 1 más grado de avance 1 más grado de avance 2. Y así sucesivamente voy a plantear para propano, C3H6. Propano participa solo en la segunda reacción con un coeficiente estequiométrico más 1. Entonces ese grado de avance 2 es el grado de avance de la segunda reacción entre el denominador.
Sigue siendo 1 más epsilon 1 más epsilon 2. Finalmente, para metano, el coeficiente estequiométrico es más 1, solo participa en la segunda reacción, entonces es igual grado de avance 2 entre 1 más epsilon 1 más epsilon 2. Ok, yo ya tengo los grados de avance de todas las reacciones individuales. Con estas reacciones, con estas ecuaciones, perdón, podemos determinar, a partir de la ecuación de equilibrio cuánto va a valer el grado de avance epsilon 1 y el grado de avance epsilon 2. Vamos a plantear otra ecuación. Como comentábamos, en un sistema de reacciones múltiples, las fracciones molares, en función del grado de avance, representan un sistema de ecuaciones que se deben de resolver de manera simultánea. ¿Cómo lo puedo yo resolver? Lo vamos a resolver planteando la ecuación del equilibrio de cada una de las reacciones. De acuerdo a esto, como estamos considerando butano a una presión de 1.2 bares, es una presión muy baja, ligeramente superior a la presión atmosférica. Vamos a considerar que es un gas ideal. Para un gas ideal se cumple esta relación de la constante de equilibrio químico. Entonces vamos a escribir para cada una de las reacciones, esto sería K1, esta relación. Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a sustituir los valores que nos da el ejercicio. Voy a escribir K, es K1 para cada reacción. La presión del sistema era 1.2 bares. P0 es la presión estándar, es 1 bar. Eso elevado a menos el coeficiente global. Aquí lo podemos escalar para una reacción J. Aquí sería J y KJ. El coeficiente global de la reacción 1, recuerden que es la sumatoria de los coeficientes, 1 más 1 menos 1, era 1 positivo. Aquí yo le cambio el signo. Y eso va a ser igual a un cociente de fracciones molares elevados a sus coeficientes estequiométricos. Sería fracción de C2H4 por fracción de C2H6 entre, estos son productos reactivos, fracción de C4H10 de butano. Voy a escribir la misma ecuación ahora para la siguiente reacción. La presión es la misma, 1.2 bares entre la presión estándar. Para la segunda reacción también el coeficiente estequiométrico global es 1 positivo. Por este signo yo le cambio a menos 1. Entonces sería la fracción de C3H6. Estos son productos por fracción de metano entre reactivos. Fracción molar de C4H10 de butano. Además, como el problema lo indica, estas constantes de equilibrio tienen un valor a la temperatura a la cual se llevan estas dos reacciones, que es 750 Kelvin. La primer constante vale 3.85 y la segunda constante vale 268.4. De manera tal que con estas dos ecuaciones yo puedo sustituir los valores de todas las fracciones molares con la tabla anterior.
Las únicas dos variables vamos a tener epsilon 1 y epsilon 2. Entonces, mediante este planteamiento, podemos calcular el grado de avance de cada una de estas reacciones y a partir del grado de avance, volver a sustituir en estas ecuaciones y obtener las composiciones molares. Vamos a analizar la solución matemática. Ok. Entonces, de acuerdo a esto, tendríamos que sustituir en esas relaciones los valores de las fracciones molares. De acuerdo a esto, aquí lo voy a anotar. Vamos a realizar la sustitución. La fracción de etileno y la fracción de, este cetano, son iguales. Esto porque la estequiometría de las dos reacciones es igual. Entonces, aquí yo tengo esa misma ecuación al cuadrado, que corresponde a C2H4, esta, y C2H6. Noten que es igual. También para la segunda reacción, los productos son C3H6, propileno y metano. Entonces, estas dos también son iguales. Vamos a aprovechar esa propiedad para escribir las constantes de equilibrio. Entonces, vamos a generar las ecuaciones. A partir de la primera ecuación, yo genero esta ecuación. Epsilon 1 al cuadrado entre 1 menos epsilon 1 menos epsilon 2 aquí 1 más epsilon 1 más epsilon 2. Esto surge de realizar la sustitución de las fracciones molares. Este sería el total, el número de moles totales. Y esta es esa relación. De acuerdo a esto, estaríamos multiplicando epsilon 1, eso me da epsilon 1 al cuadrado, entre estos mismos componentes. Dividido entre la fracción molar de C4H10. Si lo queremos analizar, este por este, básicamente me da epsilon 1 entre este denominador al cuadrado. Si eso lo dividimos entre este valor, noten que se elimina el cuadrado de este denominador. Por eso llegamos a esta ecuación. Y eso yo lo igualé a la relación de 1.2 entre 1 a la menos 1 por la constante de equilibrio. Entonces, de acuerdo a esto, este valor tiene la constante de equilibrio. Aquí me faltó multiplicar por este cociente. Lo vamos a poner acá. Ese cociente era 1.2 bares entre un bar, esto es adimensional, elevado a la menos 1, multiplicado por el primer valor de la constante de equilibrio, 3.856. Entonces eso multiplicado por 3.856 es mi primera ecuación. La siguiente ecuación se obtiene de manera idéntica prácticamente, pero ahora yo tengo aquí epsilon 2, porque es fracción molar de C3H6 por fracción molar de metano entre fracción molar de C4H10, que es esto de acá más bien. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a llegar a la misma ecuación, pero aquí yo voy a tener epsilon 2. Entonces, epsilon 2 al cuadrado entre el denominador 1 menos epsilon 1 menos epsilon 2
multiplicado por 1 más grado de avance 1 más grado de avance 2. Y esta igual, yo la voy a igualar por este cociente de presiones, 1.2 bares entre 1 bar a la menos 1 por lo que vale la constante de equilibrio para esta reacción 2, es 268.4. Yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Cada ecuación corresponde de igualar la constante de equilibrio con este cociente de fracciones molares. Entonces, para resolver esto, vamos a plantear un sistema de ecuaciones. De acuerdo a esto, vamos a partir de estas dos ecuaciones. Estas son las mismas que estamos considerando. A la primera ecuación le voy a llamar A la segunda le voy a llamar B. Nosotros podemos eliminar algunos términos. Este cociente de presiones, noten que proviene de acá. Este cociente de presiones, 1.2 entre 1, se puede eliminar. Es un factor común de ambas ecuaciones. También el denominador es un factor común. Nosotros podemos dividir una ecuación entre la otra y eliminar estos términos. Aquí se comenta que si dividimos esa ecuación B entre la ecuación A, B entre A me queda K2 entre K1, elimino este factor y elimino el denominador. Entonces, de acuerdo a esto, dividiendo esas ecuaciones, eliminamos el denominador y este factor de presiones, por lo que, noten, aquí me quedaría K2 entre K1 igual a grado de avance 2 al cuadrado entre grado de avance 1 al cuadrado. De acuerdo a esto, a esta relación de constantes de equilibrio, se hace un cambio de variable para introducir una nueva variable que simplemente se le llama kappa. De acuerdo a esto, se obtiene raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y obtenemos esto. Si obtengo raíz aquí y raíz acá, aquí se eliminan los cuadrados y acá yo tengo la raíz de constante de equilibrio 2 entre constante de equilibrio 1. Eso va a ser igual a epsilon 2 entre epsilon 1. Epsilon 2 entre epsilon 1 aparece aquí. Y a esto se le llamó kappa. Entonces, despejando, epsilon 2 va a ser igual a kappa por epsilon 1, donde kappa por definición es el cambio de variable que definimos aquí, raíz de constante de equilibrio 2 entre constante de equilibrio 1. Esto se hace simplemente por motivos de reducción de variables, dado que estas dos son números constantes. Entonces podemos directamente sustituir ahí los valores que nos da el problema como dato. Ok, a partir de esas ecuaciones podemos combinar las ecuaciones A y C. La C es la que acabamos de deducir y la ecuación A es la primera. Entonces, combinando A con C, vamos a sustituir en lugar de epsilon 2, vamos a sustituirlo como kappa por epsilon 1. Y se despeja. Despejando, se obtiene esta ecuación. Esto es álgebra. Sustituimos epsilon 2, que aparece en estos dos lados del denominador, con la ecuación C. Entonces, lo sustituimos ahí. Haciendo el álgebra, se obtiene que el grado de avance 1
es la constante de equilibrio de la primera reacción por este cociente de las presiones entre 1 más constante de equilibrio 1 por presión 0 entre presión, esta es presión estándar, por la constante kappa más 1 elevado al cuadrado, y todo esto a la 1/2. Ahí ya se despejó el grado de avance 1. Entonces, si sustituimos los valores de acuerdo a esta relación, kappa va a ser una relación de constantes. Recordemos que era constante 2 entre constante 1 elevado a la 1/2, o la raíz cuadrada de este cociente. Kappa, con los datos, se comenta que valdría 8.343. Entonces, de acuerdo a esto, se van a sustituir los demás datos. Presión estándar es 1 bar, presión del sistema es 1.2 bares. Esta es la constante de equilibrio de la reacción 1. Y esto es kappa más 1, que sería 8.3 más 1, 9.3. Finalmente, haciendo esta sustitución, vamos a obtener que el grado de avance de la primera reacción es 0.1068. Es decir, esta cantidad de moles de butano reaccionan, suponiendo que entra un mol inicial. Es algo así como 10.7% de conversión. Y el grado de avance 2, sustituyéndolo en función de kappa, es kappa 8.343 por epsilon 1. Eso nos daría 0.89. Noten que el grado de avance de la reacción 2 es mucho más grande que el grado de avance de la reacción 1. Esto tiene cierta lógica porque precisamente la constante de equilibrio 2 es mucho más grande que la constante de equilibrio 1. La constante de equilibrio 2 era 268 punto tantos y la constante de equilibrio 1 era 3.856. Como estas constantes es un cociente de concentraciones de productos entre concentraciones de reactivos, es mucho mayor la concentración de productos de la reacción 2 que la concentración de productos de la reacción 1. De esta manera podríamos comparar qué reacción se lleva a cabo en mayor extensión. Finalmente, ya teniendo los grados de avance, podemos regresar a nuestras ecuaciones que tenemos aquí y sustituir los grados de avance. Las voy a pegar aquí. Ok, vamos a copiar toda la diapositiva. Entonces yo regreso a estas ecuaciones y sustituyo epsilon 1 y epsilon 2 con los valores que acabamos de calcular. Epsilon 1 es 0.1068. 0.1068 y 0.8914. Vamos a escribirlo ahí abajo. Entonces, epsilon 1 va a ser 0.1061. Epsilon 2, 0.8914. Ya teniendo los valores de epsilon 1 y epsilon 2, simplemente sustituimos en estas relaciones. La fracción molar de butano es 1 menos epsilon 1 menos epsilon 2 entre el denominador. 1 más epsilon 1 más epsilon 2. El denominador noten que es el mismo. Entonces, de acuerdo a esto, directamente sustituyendo, los resultados que se obtienen son los siguientes. Esta va a ser la composición de butano, la composición de C2H4, etileno, y de propano es 0.05, y la composición de C3H6 es propileno, y de metano es 0.4461. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a finalizar analizando la estequiometría de la reacción.
De acuerdo a esto, si yo alimento un mol global, ese mol va a reaccionar en ambas reacciones. Entonces vamos a comentar que nosotros alimentamos un mol de butano. De ese mol, en la primera reacción, reaccionan 0.1061 moles. Entonces, de esa primera reacción, que es C4H10, reaccionan 0.1061 moles. Y va a producirse también 0.1061 moles de C2H4 y 0.1061 moles de C2H6. Para la segunda reacción es 0.8914. Aquí las relaciones son 1 a 1, entonces 0.8914 se va a consumir de C4H10 para la segunda reacción y se produce esa misma cantidad de C3H6 y 0.8914 de metano. Entonces, si yo alimenté un mol, la sumatoria de estos dos me da un mol. Noten que prácticamente 90% de ese mol se consume en la segunda reacción y 10% de ese mol se consume en la primera reacción. Esto debido a que las constantes de equilibrio de cada una de las reacciones, esta era 8.35 y esta era cerca de 268. Los valores de las constantes de equilibrio rigen la composición de los productos y de los reactivos. Esta es la solución y la discusión final de este ejercicio. De modo tal que, por ejemplo, voy a tener 10% al final. Voy a tener 0.0534 y 0.4461 de metano. Aquí hay que... Ok, esto no suma exactamente un mol. De hecho, suma un mol menos 0.001. Esta es la cantidad de butano que no ha reaccionado en el equilibrio.